Exacto. Mira, me llama, se amiga al baño. Hola, hola, buenas tardes con todos. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Aló. Hola, buenas tardes. Jóvenes, ahora sí vamos a comenzar. La fisiopatología del aparato respiratorio. Vamos a hacer una breve revisión sobre lo que es la fisiología del aparato respiratorio. Vamos a ver las patologías más frecuentes y los tratamientos más importantes. Con respecto al aparato respiratorio, sabemos que está compuesto por nariz, boca, faringe, laringe, el cual es el órgano encargado de la fonación, es decir, por el que podemos hablar, emitir sonidos. Al comienzo de este órgano, es decir, de la laringe, tenemos la epiglotis, la cual se cierra cuando estamos ingiriendo alimentos para evitar que los alimentos se vayan a introducir en las vías respiratorias. Luego de la laringe tenemos la tráquea, que se va a subdividir en pequeños tubos, formando así los bronquios, y luego los bronquiolos y alveolos. Los alveolos son los pequeños sacos de aire
donde se va a realizar el intercambio gaseoso, es decir, la sangre que viene con CO2 va a ser expulsado el CO2 y va a tener una sangre nueva que va a estar oxigenada para todos los órganos del cuerpo. Con los alvéolos tenemos una superficie de este aparato respiratorio de 100 metros cuadrados. Es una gran superficie la que nos va a brindar para captar el aire, es decir, el oxígeno. La pleura es una membrana que va a recubrir los pulmones que tenemos. Tenemos obviamente dos, el pulmón derecho, que tiene 3 lóbulos, y el pulmón izquierdo, que es ligeramente más pequeño que el derecho, y que se divide en 2 lóbulos, y está ubicado para el lado del corazón. Esta pleura lo recubre todos los pulmones y la pared torácica, y va a permitir que los pulmones realicen un movimiento suave durante la respiración. Entre estas 2 capas de pleura hay una pequeña cantidad de líquido lubricante para permitir el movimiento. Este aparato respiratorio está irrigado, obviamente, por venas y arterias. Las venas van a llevar la sangre oxigenada desde los pulmones hasta el corazón y de ahí al resto del organismo, mientras que las arterias llevan la sangre con CO2 desde el organismo hasta los pulmones para proceder a la eliminación del CO2. Las patologías más frecuentes en este aparato respiratorio que tenemos, una es el asma. Este asma se va a caracterizar o se va a presentar con una inflamación difusa de las vías aéreas. Es decir, esta inflamación va a estar presente en todas las vías. ¿Y qué va a provocar esta inflamación? Que estas vías se estrechen y se hinchen. Puede provocar además una mucosidad. Al provocarse eso, ¿qué vamos a tener? Una disminución de la luz de las vías y por ende una dificultad en la respiración. Puede provocar una tos, una sibilancia, es decir, un silbido al respirar, al exhalar, y obviamente la falta de aire. El asma se desencadena por varios estímulos, por varios factores, dando lugar a una broncoconstricción, ya sea completa o parcial. Esta broncoconstricción se puede controlar y puede volver a ser reversible. La etiología del asma, es decir, las causas del asma, son variadas, es multifactorial, de diversos factores. Entre ellos tenemos los genes de susceptibilidad. Estos genes de susceptibilidad están mediados por los linfocitos T helper, las inmunoglobulinas C. Estos 2 tipos de célula básicamente funcionan en lo que son alergias. Además tenemos factores medioambientales. ¿Y a qué me refiero con estos factores medioambientales? A factores alergénicos, ya sea polvo, polen, ácaros, cucarachas, insecticidas, mascotas, entre otros. Algunos problemas en la dieta, por ejemplo, las deficiencias en algunas vitaminas, como son la vitamina C, la vitamina E, una deficiencia en el consumo de algunos ácidos grasos, como es el caso del omega 3. Al haber esta deficiencia, puede generar un asma. También hay una cierta vinculación durante el embarazo de la madre, una malnutrición de la madre, cuando la madre es muy joven, cuando el parto es muy prematuro,
cuando el bebé nace con un bajo peso. Todo esto puede traer como una consecuencia la aparición del asma. Se cree que una exposición temprana a endotoxinas va a favorecer a una tolerancia y va a ser un factor protector para el asma. ¿Qué quiere decir esto? Si a un niño lo exponemos a los factores alergénicos del asma, como el polvo, el polen, las mascotas de pequeños, va a ser más difícil que de adulto se genere este asma. Por lo que se recomienda esta exposición temprana. En esta imagen podemos ver cómo se va a desarrollar el asma. Esta es una vía respiratoria normal, la luz interna por donde circula el oxígeno. Está bastante despejada, no tenemos mucus, no hay inflamación, por lo tanto hay una buena respiración. Mientras que en el asma vamos a ver una inflamación de la pared, por lo tanto la luz interna es menor. Además se puede haber mucus que impiden el flujo de aire. Obviamente, entre un paciente sano y un paciente asmático, la cantidad de inspiración de oxígeno es diferente. En un paciente sano hay mayor inspiración de oxígeno, mientras que en un paciente asmático sufre un poco para inspirar el oxígeno. Este es un mal crónico. Ya sabemos cuáles son los desencadenantes. También se cree que puede haber un antecedente familiar que puede generar asma. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos familiares en primer grado que presenten asma, es más fácil que nosotros presentemos el asma. Es decir, si nuestros padres tienen asma, es factible que nosotros también lo tengamos. La respiración asmática es difícil debido a la disminución del ingreso del oxígeno en los pulmones. Ya sabemos que esto va a causar disnea, tos, rigidez torácica y obviamente una dificultad para respirar. Los medicamentos que más se aplican para esta enfermedad, para este mal, son los broncodilatadores, que los vamos a ver más adelante. Los desencadenantes del asma, como ya hemos dicho, son alergénicos, medioambientales y ocupacionales. Al decir ocupacionales, me refiero, por ejemplo, a algunos tipos de polvo específicos, por ejemplo, el polvo del algodón. Cuando se hace el hilado del algodón, se va a producir un polvo. Al aspirar este polvo, puede generar un asma. Las infecciones en niños pequeños o en adultos pueden ser unos desencadenantes frecuentes de asma. El ejercicio también es un desencadenante en pacientes asmáticos. Van a hacer que presente una exacerbación del asma, especialmente en un tipo de ambiente, especialmente en climas fríos y secos. Por ejemplo, un paciente asmático tiene menor propensión a que aparezca el problema, es decir, el asma, en Camaná, en el Pedregal. ¿Por qué? Porque estos climas no son fríos, son cálidos y tienen cierto nivel de humedad. Esto va a favorecer y va a proteger al paciente de que se presente un episodio asmático. Otro desencadenante del asma son los irritantes inhalados. Por ejemplo, acá tenemos el humo del cigarrillo, los insecticidas, algún tipo de aerosoles que van a interferir en la respiración del paciente. Hay factores emocionales. Un cuadro emocional fuerte, la muerte de un familiar,
puede ser un desencadenante de algún tipo de asma. Hay algunos medicamentos que también pueden generar el asma. En particular, el ácido acetilsalicílico, también conocido como la aspirina, puede presentar en los pacientes un 30% de asma grave. Es un porcentaje bastante alto para un medicamento de uso bastante frecuente. Además, puede acompañarse del asma los pólipos nasales. Si ya tenemos una estrechez de flujo de aire, una disminución de la luz de las vías respiratorias, con la presencia de los pólipos nasales, esta respiración se ve de alguna manera disminuida. Entonces, para un paciente asmático, tomar ácido acetilsalicílico es una cosa bastante grave porque le va a empeorar su asma y además le pueden aparecer pólipos nasales que van a complicar el cuadro. Pueden desencadenar el asma. El ERGE, por ejemplo, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, es un factor desencadenante debido a la broncoconstricción que se produce porque el ácido sube del estómago al esófago y se produce una broncoconstricción y por lo tanto va a producir el asma. El asma se puede clasificar de acuerdo a la gravedad de los episodios en intermitente, en persistente leve, en persistente moderado y en persistente grave. ¿Y cómo lo vamos a clasificar de esta manera? Por los síntomas que van a presentar. Si hay síntomas diurnos, el uso de medicación de rescate, los síntomas nocturnos, la limitación de las actividades diarias, su función pulmonar y sus exacerbaciones. Si un paciente tiene síntomas diurnos de menos de 2 veces a la semana, además usa medicación de rescate, broncodilatadores, de efecto rápido, 2 veces por semana o menos de 2 veces por semana, síntomas nocturnos menor a 2 veces por mes, no presenta limitaciones de sus actividades. Su función pulmonar está a una cantidad de un 80% o más y no tiene ninguna exacerbación, se puede decir que es un asma de un tipo intermitente. Mientras que si tiene más de 2 casos de síntomas diurnos por semana, usa la medicación más de 2 veces por semana, síntomas nocturnos de 2 veces por mes, tiene alguna limitación en sus actividades, su función pulmonar permanece en una cantidad mayor de un 80% y sus exacerbaciones son menores a 1 vez al año, se puede decir que es un asma persistente leve, mientras que el asma persistente moderado presenta síntomas diurnos diarios. Obviamente, la medicación de rescate también va a ser diaria. Los síntomas nocturnos van a ser 1 vez por semana. Las limitaciones a las actividades habituales van a ser bastantes. Su función pulmonar va a estar entre 60 y 80% y las exacerbaciones que presenta son mayores a 2 veces por año. El persistente grave, los síntomas diurnos son continuos, varias veces al día. La medicación de rescate también se utiliza todos los días, varias veces al día. Va de acuerdo a los síntomas diurnos. Los síntomas nocturnos son frecuentes. La limitación de las actividades habituales son muchas, va a complicar su vida diaria, su vida laboral. Su función pulmonar, su capacidad respiratoria va a estar bastante disminuida, va a estar a una menor cantidad de un 60%. Y las exacerbaciones van a ser 2 o más por año.
¿Por qué se hace esta clasificación? La clasificación se realiza para poder dar el tratamiento adecuado para el paciente. Por eso es la importancia de clasificar el tipo de episodio de asma que va a presentar un paciente. ¿Cuáles son los síntomas y signos del paciente con asma? Los más graves es la disnea, es decir, la dificultad respiratoria. Hay una opresión torácica, hay sibilancias y tos. La tos es un síntoma que puede estar o no estar presente. Los síntomas siguen un ritmo circadiano. Esto quiere decir que van a empeorar durante el sueño. Además de estos signos y síntomas clásicos, hay un pulso paradójico. Esto quiere decir que su presión arterial va a aumentar 10 milímetros de mercurio durante la inspiración, pudiendo llegar a una hipertensión pulmonar. Esta hipertensión pulmonar trae graves consecuencias porque puede llevar a problemas cardiovasculares. Además tenemos la taquipnea, la taquicardia y el esfuerzo visible para respirar. Tienen una forma de respirar específica estos pacientes asmáticos, que es con los labios fruncidos, y hay una incapacidad de hablar porque no pueden respirar. La fase expiratoria de la respiración está prolongada. Hay una broncoconstricción intensa. Todos estos signos y síntomas son inespecíficos, pero son reversibles. Con un tratamiento adecuado se puede controlar. ¿Cómo vamos a diagnosticar un asma? Obviamente con el examen físico y pruebas de la función pulmonar, además de la espirometría. Para las pruebas de función pulmonar se tienen que suspender el uso de sus tratamientos con broncodilatadores antes de la prueba, por lo menos 8 horas antes, en el caso de los broncodilatadores de acción corta, y 24 horas antes para los de acción prolongada tipo hipertropio, y una semana para el tiotropio. En el caso de que se realice una espirometría, se utiliza su broncodilatador de acción rápida antes y después de la prueba para ayudar a que su capacidad respiratoria no se vea afectada. ¿Cómo vamos a manejar el tratamiento para el asma? Lo vamos a manejar con una educación con el paciente, enseñarle a que no debe estar cerca de sus alergenos, reconocer los alergenos que provocan el asma, hay un control ambiental, y el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico por elección son los beta-agonistas o los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción rápida. Si el paciente está controlado, solamente vamos a usar los beta-agonistas de acción corta, como por ejemplo el salbutamol. Si el paciente está regularmente controlado, podemos usar, además de los agonistas de acción corta, glucocorticoides a dosis bajas y los antileucotrienos. Y si no está controlado su asma, tenemos que usar glucocorticoides a dosis altas, además de los antileucotrienos y los beta-agonistas. Antes de empezar el tratamiento, tenemos que hacer un examen. ¿Y en qué consiste el examen? En ver los síntomas y signos de nuestro paciente. Conociendo esto, se pueden empezar las recomendaciones y el tratamiento indicado. Básicamente se utilizan
los agonistas beta-2 adrenérgicos y los glucocorticoides inhalados, según sea el caso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo está claro? Perfecto. Seguimos. Luego tenemos otra enfermedad importante en lo que es el aparato respiratorio, el EPOC, también conocido como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como su nombre lo dice, hay una obstrucción para el paso del aire. Esto generalmente es causado por el uso o el consumo a grandes dosis y por prolongado tiempo de cigarrillos, pero también puede deberse a toxinas inhaladas. Esta enfermedad obstructiva incluye dos tipos de patologías. La bronquitis obstructiva crónica, en la que presentamos una obstrucción del flujo de aire y puede haber una tos productiva, es decir, la aparición de moco, la mayoría de los días de la semana, por lo menos durante 3 meses seguidos. Y esto por 2 años seguidos. Esto se va a diagnosticar, esta bronquitis obstructiva, a través de una evidencia espirométrica, midiendo o valorando el volumen pulmonar efectivo del paciente. Para eso se utiliza un espirómetro y se le pide al paciente que expulse la mayor cantidad de aire durante un periodo determinado de tiempo y se mide la capacidad vital de aire que tiene el paciente. La otra enfermedad que se abarca dentro de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el enfisema. Este enfisema se caracteriza por la destrucción del parénquima pulmonar, es decir, de las células pulmonares, lo que produce que hay una pérdida de elasticidad en este tejido. Por lo tanto, va a haber una hiperinsuflación pulmonar con un colapso de las vías, limitando el ingreso del aire. El aire va a quedar atrapado dentro de los alvéolos sin permitir que circule hacia todo el resto del organismo. La etiología de esta enfermedad se debe obviamente al tabaquismo, a exposición por inhalación. En este caso me refiero a las personas que, por ejemplo, cocinan en ambientes cerrados, cocinan con leña o usan calefacción con carbón, sin ventilación, algunos factores laborales, igual, la inhalación de polvo de algodón o algunas minas, por ejemplo, las minas de cobre, de cadmio, que absorben el polvo de la mina, va a ir destruyendo el parénquima pulmonar. Además tenemos los factores genéticos. Estos factores genéticos, ¿a qué me refiero? A una deficiencia de una proteína específica. Esta es la proteína alfa-1 antitripsina. Esta proteína va a inhibir las proteasas en las células inflamatorias. Si está presente esta proteína, no va a haber inflamación. Cuando no está presente, va a haber mayor cantidad de inflamación. Los factores genéticos
son un poco raros en esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Más frecuente es debido al tabaquismo. Ahora, la fisiopatología de esta enfermedad, ¿en qué consiste? Va a consistir en una inflamación que aumenta a medida que se agrava la enfermedad. A medida que pase el tiempo, va a haber mayor inflamación y por lo tanto mayor dificultad respiratoria. Aún con el tratamiento de corticoides, esta inflamación no se ve reducción de ella. En algunos casos, en el 90% de los casos, aún dejando de fumar, no se puede controlar esta inflamación. Es decir, el paciente va a estar con inflamación de las vías respiratorias de por vida. Las infecciones van a empeorar la progresión de la destrucción pulmonar. Acá tenemos dos grandes bacterias que empeoran el cuadro. Tenemos el Haemophilus influenza, que van a provocar algunos tipos de resfríos en las vías inferiores. Y tenemos la Pseudomonas aeruginosa, que puede llevar al paciente hasta hospitalización. Y en este caso, ni siquiera los antibióticos pueden controlar la infección o pueden reducir la progresión del EPOC. La limitación del flujo de aire es causada por la hipersecreción del moco mediada por la inflamación, es decir, a mayor inflamación, mayor secreción de moco. Tienen una relación directa. ¿Qué complicaciones vamos a tener debidos al EPOC? La hipertensión pulmonar. La primera complicación a partir de la hipertensión pulmonar es la dificultad respiratoria, es decir, la disnea. Luego vamos a tener mareos y opresión en el pecho. La opresión en el pecho puede generar que esta enfermedad EPOC sea confundida con algún otro tipo de enfermedades de tipo cardiovascular. Otra complicación grave que presenta el EPOC es las infecciones respiratorias. Son más frecuentes en personas que tienen EPOC, obviamente. Vamos a presentar también una pérdida de peso y enfermedades concomitantes al EPOC, como es la depresión, ansiedad, unas coronapatías, el cáncer de pulmón, otro tipo de cáncer, la atrofia muscular, específicamente lo que es vías respiratorias, y el reflujo gastroesofágico. ¿Cómo vamos a diagnosticar este EPOC? Vamos a diagnosticar el EPOC con radiografía de tórax y pruebas de la función pulmonar. En las pruebas de función pulmonar vamos a ver el volumen de aire expirado con fuerza después de una completa inspiración. También vamos a ver la capacidad vital forzada y los registros espirométricos del paciente. Eso nos va a ayudar a darnos una idea de cómo está el sistema respiratorio y más específicamente los pulmones del paciente. Los signos y síntomas del paciente con EPOC, ¿cuáles son? Para que se desarrolle esta enfermedad, tenemos que pase tiempo en que el paciente haya consumido tabaco durante bastante tiempo y bastante cantidad. Debe haber fumado por lo menos 20 a más cigarrillos al día durante 20 años.
va a aparecer primero una tos productiva a partir de los 50 o 60 años de vida del paciente. Luego va a aparecer la disnea, la dificultad respiratoria en el paciente, que es progresiva, va a ir aumentando a medida que pase el tiempo, va a ser persistente, cada vez más complicada esta disnea, la dificultad respiratoria. Con el ejercicio, esta dificultad respiratoria se va a empeorar, igual que con las infecciones respiratorias. Esto va a aparecer a los 60 o 70 años del paciente. Los signos clásicos del EPOC incluyen sibilancia, toracentonil, es decir, que está todo inflamado la cavidad torácica, respiración con labios fruncidos, igual que en el asma, y la cianosis. En esta imagen podemos ver una diferencia entre las dos grandes enfermedades que va a presentar el EPOC, entre el enfisema y la bronquitis crónica. El enfisema se va a deteriorar el parénquima pulmonar, es decir, el tejido pulmonar básicamente. Los alvéolos como que se van a ir destruyendo, se van a ir muriendo y por lo tanto no van a permitir el intercambio gaseoso. Este es un alvéolo normal, este es un alvéolo comprometido con enfisema. Todos esos redonditos permiten el intercambio gaseoso, mientras que en este otro alvéolo enfermo, solamente los rosaditos permiten el intercambio, mientras que los negros ya están colapsados, ya no funcionan, no permiten el flujo. Luego tenemos la bronquitis crónica. Tenemos un bronquio sano, mientras que el bronquio enfermo hay una inflamación, una producción de moco y por ende una reducción de la luz pulmonar, de la luz de la vía. Por lo tanto, el paciente no va a poder tener la misma capacidad de flujo de aire que un paciente sano. Además, en la bronquitis crónica no hay los cilios que están en el bronquio sano, que permiten la limpieza de la vía. En el bronquio enfermo no hay esto, no hay la limpieza. Por lo tanto, podría ingresar cualquier partícula y empeorar la situación. ¿Alguna consulta o duda hasta el momento? ¿Todo está claro? ¿Y qué te...? ¿Sí? No los escuché, ¿me dijeron algo? Parece que no. Vamos a ver básicamente los tratamientos. Tenemos 4 grandes grupos de fármacos utilizados para estas patologías en el aparato respiratorio. El primer gran grupo son los broncodilatadores. ¿Qué van a hacer los broncodilatadores? Obviamente van a dilatar los bronquios y van a permitir el paso de aire, van a mejorar el flujo, van a aperturar más la luz de las vías respiratorias. Acá se subdividen en 2 tipos. Los agonistas beta-adrenérgicos o beta-agonistas y los anticolinérgicos. Al decir beta-2 adrenérgicos, están en relación directa con los receptores de la adrenalina. Y tenemos en los beta-agonistas una subclasificación, los de acción corta y los de acción prolongada. Los de acción corta, o también conocidos como medicamentos de rescate. ¿Por qué?
porque su acción funciona a partir de los 2 minutos, de 2 a 5 minutos empieza a aparecer su acción. Lo malo de esto es que solamente nos va a durar de 4 a 6 horas. Su efecto máximo va a aparecer a la hora. Si estamos en una crisis de asma, ¿nos servirá este medicamento? Ojo, está actuando a los 2 minutos. ¿Será útil este fármaco, estos fármacos de acción corta, que son de rescate? ¿Qué piensan? Sí. Definitivamente. ¿Sí? Para un asma leve creo que sí. Para un asma leve, para cualquier tipo de asma, porque puedes vivir ¿cuánto tiempo sin oxígeno, sin respirar? No podemos vivir más allá de 5 minutos sin oxígeno. Estos actúan a los 2 minutos, entonces van a actuar al toque, van a funcionar muy bien. Están indicados en pacientes con asma y en EPOC, en pacientes que están con síntomas exacerbados del EPOC. En este grupo tenemos al salbutamol, a la terbutalina y al fenoterol. El más utilizado del grupo es el salbutamol. ¿Por qué? Porque el salbutamol viene inhalador. Aceleramos el proceso, es mucho más rápido al ser en inhalador. La terbutalina no existe en el país. El fenoterol se puede utilizar, sí. ¿Cómo se utiliza generalmente? Por aspiración en el oxígeno. Así es como generalmente se utiliza. El problema de estos beta agonistas de acción rápida o de acción corta o medicamentos de rescate o también conocidos como SABA son sus reacciones adversas. Una de sus reacciones adversas más frecuente es el temblor fino que va a producir y la taquicardia y palpitaciones. Esas 3 cosas se van a producir siempre. Siempre que utilicemos esos broncodilatadores vamos a presentar esas 3 reacciones adversas. Además, pueden presentar intranquilidad y nerviosismo. Además, pueden presentar hipoglicemia, disminución de potasio en sangre, arritmias graves y agravamiento de isquemia miocárdica. O sea, pacientes con problemas cardiovasculares, es un poco complicado utilizarlo, hay que ver riesgo-beneficio. Luego tenemos los de acción prolongada, de acción larga. Tenemos al salmeterol y al formoterol. Estos dos duran 12 horas. Comparado con las 6 del salbutamol, tienen una duración del doble. El problema es que no se deben usar solos, siempre se les debe combinar con glucocorticoides. Me están preguntando por interno, el uso de inhaladores en niños y ancianos no es recomendable. ¿Por qué? En niños no es muy recomendable se utiliza, ojo, actualmente se utiliza bastante el salbutamol para niños. En realidad no se debería utilizar tanto, ¿por qué? Por los problemas cardiovasculares, la arritmia que puede provocar, la taquicardia que provoca, las palpitaciones que provoca. Y en ancianos, porque como van a depurar una menor proporción, los efectos adversos van a ser más graves. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pacientes ancianos y niños son los extremos del espectro con los que vamos a trabajar. Y los dos son extremos frágiles para
cualquier tipo de medicamento, entonces hay que tener mucha precaución. Más adelante, en otra charla, se va a hacer lo que es pacientes especiales, farmacoterapia especial para niños y para ancianos. ¿Por qué se pueden utilizar y por qué no se pueden utilizar? En el caso específico del salbutamol, es por las contraindicaciones, es decir, la taquicardia y los efectos cardiovasculares que va a presentar. Los de acción larga, como el salmeterol y el formoterol, como les decía, no se pueden utilizar solo, se recomienda que se asocien con glucocorticoides. ¿Por qué? Porque en el asma persistente o leve no los van a controlar si van solo. En cambio, si se potencia el efecto con glucocorticoides, van a funcionar mucho mejor. Pero acá hay un efecto interesante. En niños menores de 4 años no se debe utilizar. ¿Por qué? Porque van asociados a glucocorticoides. Si recordamos los efectos de los glucocorticoides, una de sus reacciones adversas más grave es que puede provocar problemas óseos. Y es un niño. ¿Cómo afectaría eso a su crecimiento? Va a haber descalcificación. Y si lo estamos usando en niños pequeños, el problema va a ser más grave. Sus efectos adversos en general son los mismos: taquicardia, palpitaciones, arritmias, entre otros. La farmacocinética de estos broncodilatadores, beta-agonistas, por vía oral, tienen un metabolismo de primer paso importante, una baja absorción, un tiempo de vida media de 3 a 8 horas. Pero la vía que nos interesa es la inhalatoria, la vía de elección. ¿Por qué? Porque vamos a evitar el metabolismo de primer paso. Estos se van a absorber directamente en el intestino, pasan a sangre. Con la vía inhalatoria evitamos la absorción intestinal para ir directo a sangre y hay una eliminación de tipo hepática. Las interacciones con medicamentos y o alimentos de estos medicamentos beta-agonistas, los de acción corta o de rescate, si se asocian con hipatropio o nifedipino, van a aumentar el efecto terapéutico de ambos fármacos. Es decir, va a aumentar el efecto broncodilatador del hipatropio y antihipertensivo del nifedipino. El efecto broncodilatador del hipatropio no hay gran complicación. Se podría decir que sería una reacción adversa o una interacción benigna, porque va a facilitar la respiración de esos pacientes, va a ampliar la luz pulmonar, mientras que con el nifedipino va a aumentar el efecto del nifedipino y por lo tanto la presión arterial del paciente caería, provocando una hipotensión. Y en un paciente normal, o en un paciente hipertenso, ¿sería grave una hipotensión? No sería grave. ¿Qué piensan? Podría ser grave, podría ser un problema que baje demasiado su presión del paciente. Además, pueden aumentar la toxicidad de los simpático-miméticos, de los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso simpático, como son las anfetaminas, la dobutamina a nivel corazón y la dopamina como un neurotransmisor. Con alimentos no se debe usar con cafeína ni con efedra, porque aumentan la estimulación a nivel del sistema nervioso central. Va a aumentar el temblor, por ejemplo. Los medicamentos
broncodilatadores de acción larga, con los glucocorticoides van a mejorar la respuesta. Es una asociación benigna, una interacción buena. Van a aumentar la toxicidad del salmeterol al asociarlos con antidepresivos tricíclicos, por ejemplo, con la aminotriptilina. Si asociamos salmeterol con aminotriptilina, los efectos adversos del salmeterol van a incrementar los efectos cardiovasculares, es decir, el temblor, la arritmia, la taquicardia, se van a ver incrementados. Entonces hay que tener mucho cuidado con las asociaciones con estos medicamentos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Seguimos. Luego tenemos otros broncodilatadores que son los anticolinérgicos sintéticos. Como son anticolinérgicos, van a impedir la acción de la acetilcolina. Van a ir en contra de las funciones de la acetilcolina. Básicamente van a provocar broncodilatación. Acá tenemos a dos grandes fármacos, el bromuro de hipertropio y el bromuro de tiotropio. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? La duración del efecto de ellos. El hipatropio va a durar de entre 4 y 6 horas, mientras que el triotropio dura 24 horas. Puede durar todo un día. Se les va a utilizar a ambos como medicamentos de alivio o rescate para el asma y para el EPOC. En el caso de que no nos funcionen bien, los broncodilatadores agonistas adrenérgicos de acción corta. Y en el caso del tiotropio, igual en los pacientes que no les funciona, pero los de acción prolongada, los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción prolongada. Y específicamente el tiotropio es un fármaco de primera línea para la enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Pero como no todo es perfecto, como son unos anticolinérgicos estos fármacos, van a tener los efectos de cualquier anticolinérgico, efectos contrarios a la acetilcolina. El principal efecto que van a tener es la sequedad de boca. Esta sequedad de boca es leve y va a ser controlada con el uso prolongado del tratamiento. Estos fármacos generalmente se deben después de hay que enjuagarse la boca. ¿Por qué? Para evitar cualquier ya no había seco. No se le escucha, Miss. A ver, los glucocorticoides Compañero Alipio, ¿podrías apagar tu audio, por favor?
Amor, ¿dónde estás? Los glucocorticoides son hormonas que se van a producir en la corteza suprarrenal, básicamente sobre el riñón, específicamente en la zona de la cápsula, de la corteza, perdón, de la corteza, pero en la parte fascicular de ella se van a producir. Tienen grandes acciones como grandes contraindicaciones. Sus grandes acciones son su efecto antiinflamatorio, su efecto inmunosupresor, son sus grandes efectos. Tiene además un efecto anticancerígeno leve. Además presenta un efecto benéfico a nivel sanguíneo. Lo que nos interesa el día de hoy es su acción antiinflamatoria. Se les puede clasificar por su origen, por su vía de administración, por su rapidez de acción, por la duración de su acción. El día de hoy nos interesa por su vía de administración. Básicamente los que nos interesan son los de uso inhalatorio. Acá tenemos a la fluticasona, a la beclometasona y a la budesonida. Ojo, al decir que nos interesan los de uso inhalatorio, no quiero decir que, por ejemplo, no nos interesan los de uso sistémico, porque pueden funcionar también en estas patologías. En los de uso sistémico tendríamos a la hidrocortisona, a la prednisona, a la prednisolona, a la metilprednisolona, a la triancinolona, a la dexametasona, a la betametasona. Por su rapidez de acción, los más rápidos son la hidrocortisona y la metilprednisolona. Su acción lenta son la dexametasona y la betametasona. Todos los demás van a caer en una acción intermedia. Por su duración, tenemos que de acción corta es la hidrocortisona, mientras que de acción prolongada tenemos a la dexametasona y a la betametasona. ¿Cómo van a funcionar estos fármacos? A nivel antiinflamatorio y antialérgico, que son los efectos que nos interesan el día de hoy, van a funcionar de la siguiente manera. Su acción antiinflamatoria consiste en suprimir la respuesta inflamatoria de los tejidos. La inflamación es debida a efectos mecánicos, físicos y químicos, infecciosos o inmunitarios. Además de atenuar la inflamación, van a suprimir los síntomas, es decir, el enrojecimiento, el dolor, el calor en los tejidos, el aumento de volumen. Todo esto lo van a mejorar, ya sea en fase aguda o en fase crónica de la inflamación. Y pueden retardar la cicatrización de los tejidos si hay una herida abierta. Su acción antialérgica van a producir una remisión de los procesos alérgicos, ya sean agudos o crónicos. Tienen un efecto bastante favorable en caso de asma bronquial. En caso de que sean resistentes a otros fármacos. Pero la parte fea de los glucocorticoides son sus reacciones adversas. A nivel de suprarrenales, en el mismo lugar donde se producen, pueden provocar atrofia y síndrome de Cushing. A nivel cardiovascular, pueden generar hipertensión, trombosis, vasculitis. A nivel sistema nervioso central, cambios de conducta, cambios de humor, reacciones psicóticas, depresión. A nivel digestivo, van a provocar úlceras, sangrado, pancreatitis.
A nivel sistema inmunológico, puede haber inmunosupresión, disminución de las defensas, y si hay tuberculosis, una diseminación de la tuberculosis. En la piel de anexos va a provocar atrofia, eritema, aparición de estrías, acné, retardo de la cicatrización, hipertricosis. La hipertricosis es la aparición excesiva de vello en el cuerpo. Por eso he puesto esta imagen. Aparece vello en todo el cuerpo. En sistema musculoesquelético hay necrosis ósea, es decir, la muerte del hueso. Hay osteoporosis, hay miopatía, dolor muscular, hay disminución del crecimiento. En los ojos va a haber cataratas y glaucoma. A nivel endocrino y metabólico, retención de sodio, hipocalemia, hiperglicemia, diabetes, dislipidemias y aumento del apetito. Los que nos interesan básicamente son los inhalatorios el día de hoy. Luego tenemos su farmacocinética. ¿Cómo van a funcionar estos? Una vez absorbidos, van a circular unidos a proteínas el 90%. Es decir, solo el 10% van a ejercer su efecto terapéutico. Tienen una afinidad por las alfa-globulinas. Esa es la proteína que se van a unir. Los glucocorticoides inhalados se van a absorber por las mucosas respiratorias. No hay mucha absorción. Hay metabolismo hepático. Se van a eliminar por conjugación, como sulfatos, como glucuronoconjugación y sulfoconjugación en el hígado y el riñón. Y se va a excretar por vía renal. Otro grupo de fármacos que tenemos son los antileucotrienos. Estos fármacos se podría decir que son los más nuevos para el tratamiento específico del asma. No son, a pesar de que son los más nuevos en el mercado, para estas patologías, no son los mejores. ¿Por qué? Porque no siempre funcionan. ¿Qué es un leucotrieno? Porque estamos trabajando con los antileucotrienos. ¿Qué es un leucotrieno? Es un eucasanoide, un tipo de lípido derivado de los lípidos de membrana que se van a producir por los leucocitos. ¿Y cómo van a funcionar? ¿Cuál es su función? Van a estar presentes en lo que es inflamación, alergias y asma. La actividad farmacológica de estos leucotrienos básicamente es broncoconstricción, vasodilatación, aumenta la producción del mucus, atraen neutrófilos y eosinófilos a la inflamación y fomentan la hipertrofia del músculo liso. En otras palabras, en pacientes asmáticos la presencia de leucotrienos lo va a complicar. ¿Por qué? Porque vamos a tener broncoconstricción, va a haber mayor producción de mucus. Las dos cosas complican al paciente tanto en asma como en EPOC, principalmente para el paciente asmático. Esos antileucotrienos son moléculas nuevas, totalmente sintéticas, y tienen una función de protección contra la broncoconstricción que va a generar los leucotrienos, pero estos leucotrienos son inducidos por estímulos específicos, como son el ejercicio, la hiperventilación de aire frío, la inhalación de alergenos, entre otros. Además, van a presentar una acción broncodilatadora aditiva a los beta-2 agonistas, por ejemplo el salbutamol, el salmeterol o el fenoterol. Se les puede asociar para mejorar su actividad
acá tenemos que se van a clasificar en dos grandes grupos. Los antagonistas receptores de los leucotrienos cis-LT1, acá tenemos el Safir-Lucast y el Montelukast. El Safir-Lucast, que no se debe usar en niños menores de 12 años, porque no tenemos una seguridad de uso, no hay estudios de seguridad que nos brinden y nos digan que es seguro para niños menores. Por lo tanto, se le recomienda a partir de los 12 años hacia adelante. El Montelukast, en la misma situación, no indicado para niños menores de 12 años. Y luego tenemos los inhibidores de las 5-lipoxigenasas, el Sileutón. El Sileutón es el único que sí se puede usar hasta niños de 6 años. Pero como les comentaba, no es un fármaco que pueda decirse que va a funcionar al 100% de los pacientes. No funciona para todos los pacientes. Como puede funcionar, puede no funcionar en todos los casos. No siempre va a funcionar. Por lo tanto, no es una molécula muy recomendada, muy utilizada en este momento. Además, su costo es otro de los factores que limitan el uso de ella. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? Me están preguntando por interno, ¿cómo llega a alterar el organismo el síndrome de Cushing? El síndrome de Cushing es cuando hay un exceso de cortisol en el organismo. El cortisol también es una hormona del tipo glucocorticoide que también se va a producir a nivel de la corteza, en la misma zona que los glucocorticoides, en la zona fascicular. Este síndrome de Cushing va a aparecer cuando hay un uso excesivo de los glucocorticoides, cuando se pasa de la dosis recomendada como terapéutica, va a alterar el nivel hormonal del paciente, va a haber una mayor producción de aldosterona, va a haber unos cambios fisiológicos y morfológicos en el paciente. La cara del paciente va a estar más redondeada, va a haber vellosidad en el rostro, en las mujeres particularmente el bozo, el vello sobre el labio, va a haber en la espalda, a nivel vertebral, lo que se llama la jiba, que es como una jorobita de grasa que se forma, además del problema hormonal, ¿no? Que va a alterar los mineralocorticoides, es decir, las aldosteronas y las hormonas sexuales, y al alterar la aldosterona también puede haber un problema a lo que vendría a ser presión arterial del paciente. Por eso es que es muy peligroso exceder la dosis terapéutica de los glucocorticoides y llegar al síndrome de Cushing. ¿Alguna otra duda? Profesora, ¿Sí? la corrección si se decide entrarle con corticoides. No te escucho, perdón. ¿Puedes por favor escribirlo porque está entrecortado tu audio?
Miss, disculpe, ¿cuál es la diferencia o cuál es por qué el doctor, por ejemplo, a uno de mis hijos le medica, por ejemplo, el salbutamol con la cámara aerosol, ¿no? Con la cámara, con esa cámara que... La Sí, aerocámara. con la aerocámara, perdón. Y yo veo que, por ejemplo, hay otros niños, el salbutamol, ¿no? Se lo aprietan en la boca. En realidad, en caso de niños es mejor utilizar la aerocámara porque algunos niños no saben aspirarlo bien el inhalador. Entonces Ya. pueden iniciar para llegar a la dosis real, a los 100 microgramos de salbutamol que deben aspirar, ¿no? En cambio, no va a escapar nada. Particularmente yo recomiendo el uso de la aerocámara cuando son niños o cuando son personas de tercera edad que ya están bastante avanzadas o con Alzheimer, que ya tienen dificultad motora. En ese caso es que prefiero que utilicen la aerocámara porque no se va a desperdiciar el salbutamol, van a absorber los 100 microgramos que necesitan. Por eso es que se recomienda el uso de la aerocámara. ¿Y la forma correcta de utilizarlo es con la boca abierta o solo aspirarlo por la nariz? No, es aspirarlo, o sea, rodear la boquilla del inhalador, bien rodeada para que no escape y una aspiración profunda. Allá. Luego evitar la expulsión del aire, porque si tú expulsas el aire por la nariz, por ahí lo vas a tirar. Entonces tienes que aguantar el aire por lo menos unos 30 segundos dentro para que se vea el efecto. Aspirarlo y tenerlo en la boca, ¿no? Claro, o sea, pasarlo y tenerlo adentro, no eliminar, no expirar. Ya, mis gracias. Tengo dos preguntas por interno. Una me pone, ¿cuál sería la mejor opción si se va a realizar un tratamiento con glucocorticoides? La mejor opción si se va a usar el tratamiento con glucocorticoides es las razones del médico, es decir, la posología. No, porque hay muchos pacientes que piensan, 5 miligramos de prednisona o 4 miligramos de dexametasona, qué sé yo, una vez al día. Pero si me tomo 2, voy a duplicar el efecto. No, no es así. Ahí podemos hacer los efectos adversos. No porque yo aumente la dosis, voy a aumentar el efecto. Ningún medicamento funciona así. Entonces, la opción más adecuada es seguir el esquema de tratamiento y ningún médico te lo va a dar por periodos prolongados justo por los efectos adversos de los glucocorticoides. Si bien es cierto, sus efectos benignos son bastante buenos, su efecto antiinflamatorio es una locura porque como antiinflamatorio es excelente, sus efectos adversos, como los acabamos de ver, también son bastante complicados, por decirlo de alguna manera. Me están poniendo también, ¿por qué se disminuye de a poco el uso de glucocorticoides cuando se trata de quitar el tratamiento, la concentración? Ya, se va disminuyendo de a pocos el uso de corticoide. ¿Por qué? ¿Cómo es el funcionamiento de los glucocorticoides? Hay un eje, el eje hipotálamo suprarrenal. Se va a seguir ese ritmo, ¿no? El hipotálamo le va a ordenar a la suprarrenal que excrete. Si yo lo retiro abruptamente, entonces el hipotálamo va a quedar perdido en el espacio y no va a saber cómo completar el tratamiento, qué va a hacer con lo que le va a faltar de glucocorticoides. Por eso es que se va a ir poco a poco retirando, para evitar que haya una atrofia de este esquema hipotálamo suprarrenal, porque podemos deteriorarlo y ya no vamos a excretar la cantidad necesaria para el funcionamiento normal del cuerpo, porque recuerden, es una hormona. Necesitamos producirla continuamente, fuera de su efecto benéfico terapéutico,
tiene efectos fisiológicos. Si malogramos el eje hipotálamo suprarrenal, ya no va a haber producción. Si no hay producción, no hay producción tampoco de enzimas sexuales, no hay producción de aldosterona, la presión se va a ir al suelo, no, perdón, va a subir la presión, no hay producción de hormonas, va a haber bastantes complicaciones. Además, el cortisol es una hormona que se activa o funciona en situaciones de estrés, nos ayuda a reaccionar en situaciones graves. Por ejemplo, viene un carro y no tengo mucho tiempo para cruzar la calle, la glucocorticoide, el cortisol básicamente, es el que me va a decir que tengo que cruzar sí o sí, no quedarme tonteando para que el carro me atropelle. Son hormonas de situaciones de emergencia. Por eso es que es tan importante ir reduciendo la dosis al momento de retirar, para evitar que se produzca un daño en este eje. Ahí tengo otra pregunta en interno que me dicen, ¿cuál sería la mejor opción si se va a realizar un tratamiento con glucocorticoides? Nos habló que debemos combinar el salmeterol con un glucocorticoide. Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera de los inhalatorios. Podría ser budesonida, beclometasona, cualquiera de ellos. Ojo, se combina dependiendo de la gravedad del caso de asma. Se están combinando cuando no funciona solo el beta adrenérgico. En ese caso se están combinando. ¿Alguna otra duda? Miss, una consulta. ¿Qué pasa si se quita de golpe la fluticasona, el uso de la fluticasona? La fluticasona es un glucocorticoide. Es la misma historia. Si se quita de golpe, la fluticasona es un glucocorticoide inhalatorio. Entonces, si se quita de golpe, podemos generar un daño en el eje hipotálamo suprarrenal. Y al producir ese daño vamos a provocar fallas hormonales a nivel aldosterona, a nivel hormonas sexuales, como les estaba comentando. Si es que te están recetando la fluticasona para un tratamiento asmático, porque generalmente se utiliza para el asma, o para el EPOC, es un tratamiento a largo plazo. Entonces, es un poco difícil que te lo vayan a retirar, pero si te lo van a retirar, es un retiro progresivo. Por ejemplo, si estás usando 2 PAF por día, te van a retirar primero a un PAF por día, por qué sé yo, unos 15 días, y luego lo van a retirar completamente. Es un retiro progresivo el que se realiza. ¿Alguna otra consulta, duda? ¿Hay alguna? A ver, ¿me están hablando? Ya tengo una consulta en interno que dice, ¿hay alguna interacción entre aerosoles y furosemida? En realidad no, porque utilizan vías distintas, no hay interacción. Disculpe, buenas noches. Buenas noches. Soy Amanda. Una consulta, Miss, que quisiera saber, ¿qué consecuencias trae si una persona toma la dexametasona, que es en jarabe? Ya, estás tomando dexametasona en jarabe. ¿Por cuánto tiempo? Por ejemplo, una persona, un adolescente, más de una semana. Mira, me sorprende que le estén, ¿a qué nivel? ¿A qué nivel quieres saber la interacción del problema?
Me sorprende un poco que le estén dando en jarabe para un adolescente. 15 años tiene. Igual es un adolescente. Para empezar, es un poco extraño. No te escucho. No te escucho. Amanda, escríbemelo, por favor. Internet está llegando muy cortada. Te escucho con mucho eco de tu lado. Amanda, ¿me escuchas? Me lo recetó el pediatra, ¿no? Lo cual yo... Amanda, ¿puedes escribírmelo, por favor? Ya, mis. Está muy entrecortado. Miss, Dime, le Amanda. hice la consulta por WhatsApp. Internet. Ah, ¿por WhatsApp? ¿Por WhatsApp? Por el chat, me lo has escrito. Le hice la consulta por WhatsApp, Miss, para el curso. A ver, déjame ver. Tú eres... Amanda, farmacia. ¿De segundo semestre? Sí, Miss. No. Estoy en el curso de farmacoterapia. Ya me llegó. Dice, una consulta. Farmacoterapia. Consecuencias trae la dexametasona si lo tomas más de una semana. Adolescente. Ya. Mira, más de una semana. Ya. Sí, esa consulta. Ya más. ¿Me escuchas, Amanda? Más de una semana. ¿Cuántos días exactamente ha tomado? Amanda. ¿Cuántos días ha tomado, Amanda? ¿Me escuchas? Miss, yo lo leí en... No te escucho. Hola, mismo consulta la prednisona y la dexametasona, ¿son iguales o son? ¿La dexametasona con qué? Pregunta. ¿La dexametasona con qué? Con la prednisona. Con la prednisona, porque los dos son antihistamínicos. Los dos son glucocorticoides, no son antihistamínicos. ¿Pueden funcionar como antihistamínicos? Sí, pueden funcionar como antihistamínicos. ¿Son iguales? No son iguales. Su acción es diferente.
La prednisona va a actuar más rápido que la dexametasona, pero la dexametasona, tu efecto es más prolongado. La dexametasona puede durarte de 12 a 24 horas, mientras que la prednisona no. La prednisona puede durarte 8 horas como máximo. Tengo una consulta por interno que me dice la combinación de anticonceptivos como Diane 35 y dexametasona. Cuando la paciente lleva casi un año de anticonceptivos y dexametasona intramuscular, 2 a 5 veces al mes por padecimiento de migraña. Muchas veces llegó a emergencia y ni me consultan si tomo medicación adicional. ¿Puede generar daño? ¿A qué nivel? Sí puede generar daño porque estás usándolo de 2 a 5 veces al mes. Es un uso continuo y hay otros antimigrañosos más efectivos. Puede haber cualquier efecto adverso. El más frecuente en ese caso podría ser a nivel musculoesquelético, es decir, problemas de necrosis ósea, osteoporosis. Además, la inmunosupresión sería otro de los efectos graves que podría haber. Eres más propensa que se presenten cualquier infección a ti. Seguimos. Miss, buenas noches. Dime, Daniela. Miss, una pregunta. Estuve escuchando de que el efecto de la dexametasona es más prolongado y en el de la prednisona es más corto. Miss, si es así, ¿por qué es que en muchos casos, bueno, he visto que se receta a veces prednisona solo tomar una vez al día? Si el efecto de la prednisona es más corto que la dexa. Porque depende de la posología, depende del tratamiento del médico, depende de la patología. Hay muchos factores en contra. La teoría dice que la dexametasona el efecto es más largo, es más prolongado, pero en realidad mucho depende de la patología del paciente para escoger. Quizás tenga un problema de reemplazo hormonal, puede ser por lo que le estén dando una prednisona al día. Hay enfermedades, por ejemplo, una hiperplasia suprarrenal, que necesita un reemplazo hormonal. No se está usando ni como antiinflamatorio, ni como antialérgico, ni ninguno de sus efectos farmacológicos, sino como una terapia de reemplazo, más que otra cosa. Por eso te digo, depende mucho de la patología que sea. Voy a seguir. Listo. Seguimos avanzando, chicos. Luego tenemos los antitusígenos. La tos es un mecanismo de defensa de nuestros cuerpos para eliminar cualquier patógeno, cualquier sustancia extraña de las vías. Esta tos puede ser de varios tipos. Puede ser seca, puede ser productiva y puede ser iatrogénica. La seca generalmente tiene una duración inferior a 15 días. La etiología, es decir, la causa, puede deberse a agentes externos, contaminación ambiental, infecciones bacterianas, infecciones virales, entre otras. La tos productiva, obviamente, va a haber secreción, mucos. Tiene una etiología de carácter pulmonar, una bronquitis, una neumonía, puede haber restos de sangre, entre otros. Y la tos iatrogénica es la tos que causa algunos medicamentos, por ejemplo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, el captopril es el ejemplo más clásico. Cuando se toma el captopril durante periodos prolongados, va a producir tos. Entonces, para el tratamiento de esto, tenemos los antitusígenos. En esta tabla he puesto las principales causas de tos, como les decía, resfriado, sinusitis, asma, POC, reflujo gastroesofágico, algunas enfermedades, algunos medicamentos, como son los inhibidores de la enzima convertidora, los corticoides inhalados, betobloqueantes,
el tabaco, el polvo, entre otros. ¿Cuáles antitusígenos tenemos? Acá tenemos una subclasificación. Los alcaloides derivados del opio. Tenemos a la codeína, es el más conocido, el más utilizado, uno de los más recomendados por los médicos. No por venta libre. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, funciona muy bien como un antitusígeno, uno de sus efectos adversos es la depresión respiratoria. Entonces, si bien es cierto, va a funcionar bien, también tiene problemas adversos graves. Puede funcionar bien en la tos improductiva, puede ser utilizado en lactancia, no va a provocarle problemas adversos al bebé, pero otro de sus efectos adversos es que va a provocar estreñimiento, somnolencia. Se mezcla con alcohol, va a potenciar los efectos del alcohol, va a haber depresión del sistema nervioso central a dosis elevadas de la codeína. En los ancianos esos efectos van a ser mayores, por lo que se le va a recomendar reducir la dosis y los periodos de tratamiento. Esta codeína va a actuar en el centro de la tos a nivel de la protuberancia cerebral, básicamente a este nivel del cerebro. Luego tenemos al dextrometorfano. Es otro de los fármacos más utilizados. Este sí es de venta libre. Actúa también a nivel central y deprime el centro vulvar de la tos. Su eficacia es comparable con la codeína. La ventaja de que no va a provocar depresión a nivel respiratorio ni efectos a nivel sistema nervioso central. Este es un fármaco de elección y se puede utilizar en niños. No tiene un efecto sedante. Se utiliza específicamente cuando es una tos seca, improductiva, cuando es tos irritativa, cuando es tos nerviosa, cuando es tos consecutiva debido a afecciones respiratorias, por ejemplo, bronquitis, tuberculosis, edema. En esos casos se puede utilizar. Además, es el antitusígeno de elección para el embarazo. Lo único que no se sabe, no hay estudios que nos afirmen que no pase a través de la leche materna. Otro derivado del opio es la noscapina. Tiene un efecto antitusígeno muy parecido a la codeína y no deprime la respiración. De estos tres, particularmente, el que más me gusta recomendar a mí es el dextrometorfano, porque se puede usar en niños, en embarazo, no hay depresión a nivel respiratorio, no actúa a nivel sistema nervioso central, tiene más acciones benignas que contraindicadas. Por lo tanto, a mí particularmente es el que más me gusta. En otro grupo de antitusígenos tenemos a la cloperastina, también conocido como Flutox. Esta cloperastina se puede clasificar como un antihistamínico, pero tiene una actividad antitusígena mediana. No es ni muy potente ni muy suave. Se le va a utilizar en el tratamiento de tos no productiva de diversas etiologías, pero tiene un efecto secundario grave, que es la sedación y el incremento de peso. Está contraindicado en pacientes con depresión respiratoria, insuficiencia respiratoria, asma, lactancia y embarazo. Particularmente, yo no lo recomiendo porque ya tenemos muchas restricciones, lactancia, embarazo, problemas con asma, no es muy comercial, por decirlo de alguna manera.
Luego tenemos a la oxolamina, que tiene una actividad, además de antitusígena, antiinflamatoria y broncoespasmolítica. Va a controlar los espasmos de las vías respiratorias. Va a disminuir la tos y la irritación espástica bronquial. Se le utiliza principalmente en la tos de tipo de bronquitis, bronquitis asmática, laringotraqueitis, patologías respiratorias causadas por exposición al frío, tos del fumador. No se le debe usar en embarazo, en lactancia, y puede provocar anorexia y sequedad bucal. Entonces, en rasgos generales, el más recomendado es el estrometorfano, es el que menos contraindicaciones tiene y el que más espectro abarca. El quinto grupo de medicamentos que vamos a tratar el día de hoy son los mucolíticos. Estos mucolíticos tienen una capacidad específica que es destruir las estructuras físicas del moco, es decir, de la secreción bronquial anormal. La pueden destruir o pueden facilitar su expulsión. Acá tenemos a 3 grandes fármacos. La bromexina, que además de ser un mucocinético, es decir, va a alterar la trama fibrilar del moco, va a ayudarlo a salir, tiene propiedades antitusígenas y estimulantes del centro respiratorio. ¿Esto qué quiere decir? Va a ayudar a controlar la tos y va a favorecer la respiración, por lo que es uno de los mejores mucolíticos que tenemos en el mercado en este momento. Luego tenemos el ambroxol. Este ambroxol es mucocinético, va a ayudar a transportar las flemas, el moco, a través de las vías respiratorias para su eliminación. Va a mejorar la motilidad ciliar y los mecanismos de autolimpieza para eliminarlo. Sus efectos secundarios son náuseas, vómitos, diarreas y en algunos casos cefalea. Es un poco raro la presencia de cefalea. El último de los fármacos del grupo de los mucolíticos es la N-acetilcisteína. Esta N-acetilcisteína, además de ser un mucocinético, tiene una acción bastante interesante, es un antioxidante. Va a favorecer los aspectos fisiopatogénicos en bronquitis crónica. Entonces, de los 3 mucolíticos que hemos visto, para mí el mejor es la bromexina, y si no pudiésemos utilizar bromexina, sería la N-acetilcisteína. Son los 3 grandes fármacos que tenemos en los mucolíticos. Con eso hemos visto ya todo lo que es farmacología de las patologías respiratorias. ¿Alguna duda, consulta? Miss, con respecto al corticoide, quisiera saber por qué es que cuando las personas lo toman por mucho tiempo, las personas tienden a hincharse y a subir mucho de peso. ¿Y cómo es que se debería proceder para regresar al peso al que inicialmente tenía antes de tomarlo? Ya. Va a generar, uno de sus efectos adversos es la generación de edema y además aumenta el apetito. Al aumentar el apetito, obviamente va a aumentar de peso. ¿Y por qué se va a generar el edema? Porque hay retención de sodio. Eso genera edema. ¿Cómo lo podemos revertir? El aumento de peso no hay forma de revertirlo, obviamente, ¿no? Equilibrarlo en todo caso, Miss. Equilibrarlo. La manera de equilibrarlo sería descontinuando el uso del glucocorticoide. O sea, dependiendo del uso del glucocorticoide, para qué se está utilizando, para qué patología, habría que dejarla de utilizar o ver otra alternativa. Porque, por ejemplo, hay mucho uso de los glucocorticoides en procesos respiratorios simples.
en resfríos, en amigdalitis, en bronquitis, lo utilizan bastante. Utilizan dexametasona, deflazacort, pero existen los AINES, por ejemplo, que también funcionan bien, ¿no? Y no tienen estos efectos adversos tan graves. Podría ser otra opción, una opción válida para evitar las contraindicaciones de los glucocorticoides. ¿Alguna otra duda? ¿Todo está claro? Si todo está claro, vamos a concluir la charla del día de hoy. Nos vemos el día de mañana con lo que es sistema nervioso central y sus patologías y su farmacología. Eso sería todo, jóvenes. Tengo una pregunta por interno, me parece. A ver. Con eso finalizamos la ponencia del día de hoy. Nos vemos el día de mañana, jóvenes. Sería todo. Hasta luego, jóvenes. Bueno, hasta luego, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, Miss.